sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque no dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Yo nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi. Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi. Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios estamos en esta mañana alabando su nombre. ¿A qué usted vino? A alabar su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos sienten este gozo en su corazón de que la presencia de Dios está en medio nuestro ahora mismo? Amén. Bien, hermanos, en esta mañana yo quiero compartir con ustedes algo que me llamó la atención. Yo estaba buscando en el internet acerca de las promesas que hacemos muchas veces. Y esta es en manera general, esto no es solamente básicamente la iglesia, sino generalmente las personas para nuevo año o quizás se ponen metas. Algunas de estas promesas, para usted quizás son conocidas algunas. Usted mismo ha querido hacer algunas de ellas o quizás otras que no están allí, usted también quiere hacerlas. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Las promesas se quedan sin cumplir. Se van, a veces nos sentimos hasta mal, a veces ya llega un momento en nuestras vidas que nos sucede como voy a tener que salir el dedo, como esta otra persona que ya desistió y no nos quedamos allí, sin planes, sin hacer promesas, ningún cambio. Pero hay algo que debemos aprender, hay algo que debemos hacer. Nosotros, para movernos como cristianos, ¿cómo debemos movernos cada paso de nuestra vida? En confianza con el Señor,
con la palabra de Dios. Decir, Señor, yo quiero hacer esto, pero no porque lo quiera hacer yo, sino que sea para tu gloria y tu honra. Si usted se pasa todo un tiempo comiendo ensalada, lechuga, verdura, no es para que usted tenga un cuerpo sano. ¿Para qué es? Para que usted pueda predicar el evangelio sanamente, para que usted sea una gente fuerte, para servir a Dios. No solamente para durar más años, porque ¿para qué una persona quiere durar tantos años para hacer qué? Nada. Usted quiere ejercitar su cuerpo, hacer ejercicio para que Dios lo fortalezca. ¿Para qué? Para cuando tenga que correr. Para cuando tenga como ese hermano que hasta en moto iba al monte, a donde quiera caminar. Para eso usted tiene que ser una persona sana, fuerte y decidida en el Señor para ser usado por Él. Todas nuestras promesas deben estar puestas en las manos del Señor. Y esta mañana ese es el título, promesas. Promesas que hacemos, promesas que quizás no cumplimos. Y hay algo que me llama la atención. Yo voy a compartir algo con ustedes que yo como cubano encontré cuando estaba buscando en el internet y me llamó mucho la atención. Quizás usted no la va a entender si no, yo le puedo explicar. Encontré esta foto. Encontré este personaje que para muchos cubanos es célebre. Va a pasar a la historia. Oh, viró, perdón. Oye, pero el control está contra mí hoy. Y me llamó la atención. Escuche bien, mi barba significa muchas cosas para mi país. Cuando hayamos cumplido nuestra promesa de un buen gobierno, me afeitaré la barba. Quizás por eso no se afeitó la barba. A mí como cubano me llamó la atención. Yo no había visto nunca esto. Déjeme decirle, yo me quedé asombrado. Digo, wow, a mí me tocó. Y yo estaba buscando y digo, wow. Y usted ve hoy en día, para ser presidente, cuántas cosas la gente no promete. Para ser gobernador, para ser alcalde, para hacer lo que sea, cuántas cosas no prometen. Y ahora la pregunta es, ¿cuántas cosas cumplen? Las palabras se las lleva el viento. Yo puedo decir muchas cosas. Yo puedo decir, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. O yo soy buen esposo, yo ayudo a mi esposa, pero mi esposa que está ahí dice, ajá. Las palabras usted las puede decir, usted puede engañar a las personas que están a su lado, pero a Dios, usted no puede engañar a Dios. Y vamos a orar en esta mañana porque vamos a entrar a la palabra de Dios. Permítame orar. Señor y Dios, gracias. Gracias por tu palabra, que ella llena mi corazón. Yo estaba vacío, desesperado, sediento de ti. Y tú llegaste como un río de agua viva. Me llenaste todo mi ser, Señor. Gracias por tu palabra que fluye a través de nuestras vidas. Y no solo para nosotros, que no la traguemos, sino la compartamos. Bendice tu palabra nuevamente en nuestras vidas. En tu nombre, Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en Josué 24:16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca. Tal contesta que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Otra versión dice, entonces el pueblo respondió y dijo, jamás abandonaremos al Señor ni adoraremos a otros dioses. Eso es como decir, si olvidamos a Jehová, que seamos malditos. Dice la Biblia, joven, lejos de nosotros abandonar a Yahvé para servir a otros dioses. ¿Le parece conocido esas palabras? Nunca, jamás. Cuando usted lo sorprende en algo y usted dice, usted, no, nunca. No, jamás, te prometo que jamás. Usted la ha usado mucho, ¿verdad que sí? Son palabras comunes en medio nuestro. Y el pueblo decía, jamás, nunca, lejos. Eso va a estar bien lejos. ¿No le recuerda algo Pedro como dijo, Señor, todos te van a negar, menos yo? Palabras. ¿Qué sucedió? Palabras, hermanos. Recordemos cuando usted dice una palabra, usted la está tirando, usted está diciendo, y más cuando usted usa la palabra del Señor, tenemos que tener cuidado. Señor, yo te prometo que este año, Señor, yo te prometo que... ¿Palabras? ¿O usted verdaderamente lo está diciendo? Es importante que veamos nuestras palabras.
Dice Jeremías 22:21. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Tu juventud, es decir, Dios le estaba hablando a la nación formándote, que estaba creciendo. ¿Y qué estaba pasando con ella cuando estaba cogiendo nombre? Estaba ya diciendo, wow, Israel, oh, Judá, oh, estaban creciendo, se estaban fortaleciendo. Y Dios le dice, te estoy hablando desde tu juventud, pero ¿qué? Nunca me oíste. Y qué difícil, hermano, qué duro es cuando Dios te habla y te habla y te habla. Y como hijos desobedientes que somos todos, endurecimos nuestro corazón. Decimos, no, Señor. Y a veces sí, a veces queremos cumplirlo, pero la vida nos lleva a ¿dónde? A cometer el error. Y estamos en el piso. Pues déjame decirte en esta mañana, como encontré un proverbio, las ovejas pueden caer en el lodo, pueden caer en el fango, pero solo los marranos, los puercos, los cerdos, como usted le diga, se revuelcan en ello. Por eso en el nombre de Jesús nos podemos levantar. Jesús te habla en esta mañana, pero tú puedes fallar, pero levántate en el nombre de Jesús. Jesús te quiere usar, Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida, pero a veces el enfocarnos en tanto las cosas que queremos hacer, como dice el apóstol Pablo, lo que quiero hacer, ya no lo hago. Lo que yo deseo hacer, yo quiero cantar, alabar al Señor, yo quiero predicar, yo quiero ver a ese que está a mi lado y decir, oye, Cristo te ama, pero muchas veces como si nos pusieran un zipper en la boca. La mejor manera de decir, ¿qué es? Hacer. Por eso el deseo de nuestro corazón debe servir al Señor, pero entender que en el camino vamos a tener piedras, tropiezos, dificultades, pero sí podemos, como dije ahorita el verbo ese, podemos caer, pero nos podemos levantar en el nombre de Jesús. Quizás tu vida se parezca un poquito a Absalón. Absalón era el hijo de David. Dice la palabra de Dios, al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego, me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido, promesas a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Nuevamente pregunto, ¿le parece conocida esa frase? Si Jehová me permitiera llegar a Estados Unidos, yo te voy a servir. Si Jehová me diera un carrito tan siquiera o una bicicleta, yo te voy a servir. Si Jehová me diera la posibilidad de tener un dinero, una casa, si Jehová me permitiera tener una buena esposa, unos hijos, una familia, un hogar, yo te voy a servir. ¿No te parece conocido esas palabras? A mí me parecen conocidas y muchas veces he fallado. Digo, Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame, porque mira que digo, Señor, y esas palabras, hermano, me parecen tan conocidas. Señor, por favor, permíteme llegar. Yo te prometo, usted sabe que usted y yo la hemos dicho muchas veces. Yo te prometo, palabras, yo te serviré, Jehová. Yo te prometo. Absalón, si usted ha leído la historia, usted ha leído la palabra de Dios, se da cuenta de lo que quería hacer él. A veces somos nosotros iguales, pensamos que estamos sirviendo a Jehová. Pensamos que decimos, Señor, ahora sí te voy a servir, pero sabemos, la historia nos cuenta que Absalón traicionó hasta a su padre, quiso matar a su padre. ¿Estaba sirviendo a Jehová? No estaba sirviendo a Jehová. Por eso tenemos que tener cuidado las maneras que decimos o la manera que queremos servir a Dios. Absalón decía, yo quiero servir, yo quiero cumplir mi voto, pero ¿qué voto era? ¿Para dividir la iglesia? ¿Para criticar a un hermano? ¿Para eso tú querías servir a Dios? ¿Para eso tú le dijiste, Señor, permíteme llegar a Estados Unidos? ¿Para ahora si estoy muy cansado, ahora no me puedo mover? Dice Apocalipsis, y las mismas palabras que nosotros usamos, Dios la usa ahora mismo. La usa para nosotros. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 21:25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. ¿Le gusta esa promesa?
Dios usa nuestras propias palabras. San Juan 8:51 nos dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte, nunca tendrá sed, nunca tendrá hambre, nunca estará solo, nunca estará desesperado. ¿Por qué? Porque en su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién es ese río de agua viva? Jesús es el que quiere llegar a tu vida. Pero no desistas, porque el enemigo te quiere hacer acabar, que tú digas: ya no puedo más, estoy desesperado. Y esta promesa en Hebreos 8:12 me gustó mucho, que puede ser una realidad para tu vida y para la mía. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Amén. Amén por eso, hermano. El Señor nos promete que si tú vienes a su paso, todo lo que hayas hecho queda olvidado. Todo queda atrás. Pero ¿qué pasa en el molino de la vida? Usted sabe lo que es un molino, ¿verdad? ¿Usted ha visto cuando usted muele maíz? Yo tuve que moler bastante maíz. Mi mamá a veces quería hacer adobo criollo, como le decían ahí, ají, cilantro, y usted molido. Pero ¿qué pasa en ese molino de la vida nuestro diario? Y me topé en la palabra de Dios algo que me llamó la atención. Y usted podrá decir quizás que lo saqué fuera de contexto, pero no, está en el contexto. Dice Ezequiel 15:5: he aquí, cuando estaba entera, no servía para obra alguna, cuando menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada. Y ahora viene la pregunta: ¿servirá más para obra alguna? ¿Servirá? ¿Qué quiero decir? Quizás en tu juventud, con tu fuerza, que ya tú dices: quiero hacer tantas cosas para el Señor, pero dolorosamente pasaste por el molino de la vida, y ya ahora quizás los años, quizás las arruguitas o quizás las canas. Hay gente por ahí que me dice: oye, como tú tienes canas. Los años a veces pasan y a veces no podemos, y ahora la palabra de Dios nos dice: ¿servirá ahora para algo? Déjame decirte algo. Usted vio, ¿se acuerda la palabra de Dios? Aquella mujer que estaba desesperada, que fue sorprendida en el acto mismo de pecado y fue traída ¿a dónde? Esa mujer se levantó diciendo: bueno, ahora voy a ganar un dinero extra, ahora quizás me voy a comprar un vestido, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Ella salió con sus propias ideas, pero en el camino, en la vida que llevó, ¿a dónde fue a parar? Por accidente. Tuvo un encuentro con Jesús, y cuando Jesús llega y los acusadores se fueron, usted sabe la historia. Jesús, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. El perfume que había gastado, que había comprado con ese dinero, con sudor, con su trabajo, porque sabemos que es la profesión de ella, que fue sorprendida, lo trajo, lo precioso que tenía, y lo trajo ¿a dónde? A los pies de Jesús. Porque aquel que a muchos se le perdona, mucho ama, mucho agradece. Jesús te perdonó mucho. Tú y yo debemos ser agradecidos. No te rajes en el medio del camino porque tu esposo quizás no te apoya, porque tu esposa quizás está lejos de ti, porque quizás tus hijos. Sigue adelante. Mira esa mujer, 5 maridos también tenía. Ella no. Estoy hablando también de la palabra de Dios. 5 maridos tenía y había fracasado, lo había perdido todo. Y el que tenía ahora, ¿qué? No era ni de ella. Ella salió a buscar agua diciendo: bueno, un día más voy a coger esta agua quizás para lavarme o hacer algo. Pero ¿qué vino a su vida? Un encuentro ¿con quién? Con Jesús de Nazaret. Y cuando Él llega, todo lo transforma, todo lo convierte en bien. Esas son palabras que si tú las recibes, se funcionan en tu vida también. Y Jesús tuvo que llegar a la vida de esa mujer y cambiarla, porque estaba desesperada. Y cuando fue transformada, ¿qué hizo? Oiga, y hay un hombre que me ha dicho todo. Tiene que ser profeta, porque cuando tú estás agradecido, cuando tú sabes que Dios ha cambiado tu vida, tú hablas. Tú brincas de alegría. Gloria a Dios, aleluya. Hoy en día hay que tener cuidado, porque si uno dice aleluya, dice: este es pentecostal. Hermano, pero diga gloria a Dios, aleluya, porque Cristo está en tu vida. Como aquel hombre paralítico.
que no se podía mover. ¿Qué estaba esperando él? Que las aguas se agitaran para poder entrar a esas aguas. Hermanos, usted puede decir, sí, un paralítico, pero llévelo a la realidad. Ese hombre estaba prostrado. Él no podía moverse, no tenía fuerza y veía quizás como el mito decía que si entraba al agua iba a ser sano, pero él no podía. Ese día él dijo, bueno, un día más, voy a intentarlo, pero voy a fracasar quizás porque estaba enfermo, no se podía mover. ¿Y quién vino a su vida? Jesús. Y él esperaba que lo iban a ayudar al agua, pero recibió agua de vida directamente del Padre. La que tú estás recibiendo esta mañana y está tocando tu corazón. Y es momento que digamos, Señor, sí, Señor, yo te amo, te necesito. Y eso es lo que quiere hacer Jesús en tu vida, que verdaderamente toque tu corazón, ábrele la puerta. Por eso el Señor dice, yo toco. Él está tocando ahora mismo. De nada vale que tú vengas aquí a la iglesia si no le abres tu corazón. De nada nos vale que digamos, sí, Señor, te amamos. De palabra, Señor, yo te prometo. No prometa, mejor hagamos. Y no estoy tirando para allá, estoy tirando para acá también, porque yo soy uno más de la manada. Hermanos, cuando tú te dejas transformar por el poder de Jesús, no crea que todo va a ser color de rosa. La palabra de Dios en San Mateo 4:10 nos dice que el mismo Jesús fue tentado. Dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Cuando tú eres tocado con la presencia de Dios, cuando quizás ya tú te sientes con gozoso, tienes que tener cuidado, porque el enemigo te ve gozoso y es como bombero, te quiere apagar. Y usa a quien tenga que usar. Y tenemos que tener bien esto en mente, bien claro. No todo es color de rosa, pero tenemos que estar preparados y usar las palabras que Jesús nos dejó. Vete, Satanás, en el nombre de Jesús. Al mismo Pedro, Jesús le dijo, no, Señor, no va a permitir. Jesús, que le dijo, vete, Satanás. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro. El gozo, si tú quieres que dure, Jesús te dio la receta. Permanece en Él. Cuando el enemigo te venga a querer apagar ese fuego que hay en ti, vete, Satanás, en el nombre de Jesús. La mejor ejemplo que yo veo de una transformación y que podemos usarlo en esta mañana. Usted se recuerda a San Mateo 8:14 al 15. La suegra de Pedro, ¿dónde estaba? Enferma, en la cama. Y es un ejemplo para nosotros. Cuando llegó Jesús a su vida, dice que la tocó. ¿Qué se desapareció? La fiebre. Ella se levantó, se sentó, esperó que la atendieran y la ayudaran. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Ella estaba tendida, acostada, tuvo un choque con Jesús y se paró. Dice que le servía. ¿Tú quieres servir a Jesús? Es hora de que con ese toque de Jesús que ya tengamos, nos levantamos y le sirvamos por amor. La palabra de Dios nos dice también en San Mateo 6:13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Usted sabe lo que significa la palabra mucho? Y yo me quedé bien, me gustó este versículo y lo compartí con mi hermano el pastor y le digo, wow, mira, ¿qué usted cree de este versículo? Me dice el pastor, poderoso. La palabra de Dios siempre es poderosa, hermano. Por eso es bien importante que a veces la manera de orar sepamos cómo oramos. A veces nos rodeamos la misma oración y usted ve una persona que cuando quizás menciona al enemigo o algo, a veces abrimos los ojos, hermano, pero el mismo Jesús siempre preguntaba, ¿cómo te llamas? Fuera en el nombre de Jesús. Satanás, vete. O los demonios, hermanos, sean atados. Y a veces la manera, nosotros nada más nos pasamos. Lo que quiero decir, a ver si me logran entender. Lo que quiero decir a veces que oramos, Señor, mi hermana está desesperada, sé con él, tócala. Pero Dios nos dio la autoridad para decirle, en el nombre de Jesús, sal fuera. Amén. Que era libre en el nombre de Jesús. Espíritu de división, de perturbación, sale en el nombre de Jesús.
Dios nos dio la autoridad, pero a veces estamos, mira, callados. Estamos aguantados. Dios te dio la autoridad. Si tu hogar está dividido, espíritu de división, en el nombre de Jesús, fuera. Espíritu de enfermedad. Hermanos, Dios mismo nos dio un ejemplo. La palabra de Dios, me gusta como Joel dijo en su clase, cuando él maneja 5 o 6 horas, pone la palabra de Dios. Y hay muchos de nosotros que también lo hacemos. Porque cuando tú llenas la palabra de Dios, te encuentras que es un manantial de vida, de gozo. Cuando tú dices, wow, pero yo he leído esto muchas veces y ahora lo estoy entendiendo mejor. San Mateo 20:28 nos dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por quién? ¿Por 2 o 3? Por muchos. Me llama la atención algo. Jesús era rey, es rey. Cuando llegó a esta tierra, él podía haberse sentado y haber dicho, tráigame comida, écheme aire con un abanico, porque en aquel tiempo no había ventilador, o hágame esto. ¿Y cuántas cosas de esas hizo Jesús? ¿Cuánto aprovechó Jesús de lo que él podía hacer? Cuando lo hizo en beneficio de todos. ¿Se acuerdan los panes y los peces que fue multiplicado? Lo hizo en beneficio de todos. Pero nosotros como seres humanos a veces queremos beneficiarnos nosotros mismos. Yo recuerdo que cuando yo estaba en Cuba, aquí, a mí quien me crió fue mi abuelo. Mi familia es conocida en Cuba, en Nuevita, en la parte que yo vivo, le dicen los azuquitas. Y yo recuerdo cuando yo era muchacho y me decían, tú eres de los azuquitas. Y uno, wow, se sentía bien. Y yo nunca me quería poner porque mi padre era Rodríguez. Y cada vez que yo firmaba yo decía Bermúdez, porque yo sabía que después del Bermúdez la gente iba a decir, tú eres de los azuquitas. Pero en mi vida a veces pasaron varias cosas en mi familia. Mi padre hizo el buen nombre que todo el mundo ha reconocido, Azuquita, pero como siempre en la familia hay una oveja negra. Mi hijo, el hijo de él, uno de los hijos de él se encargó de ese nombre, tirarlo a piso porque empezó a hacer cosas que no debía hacer. La policía todos los días estaba en mi casa y aquello fue. Entonces éramos más conocidos quizás no por las cosas buenas, sino por las cosas malas. Porque todos los días casi la policía estaba ahí porque mi tío tuvo que salir hasta corriendo de Cuba y vino para acá. ¿Y por qué cuento esto, hermano? Porque a veces nosotros queremos sacar provecho de la situación que tenemos, de los medios, o de quién somos, o de quién eres. Pero déjame decirte, tú y yo somos de Cristo. El mejor nombre que podemos usar es el de Cristo. Y Cristo, ese no falla. Él siempre está presente en nuestras vidas. Y debemos aprender a lo largo de la vida que vamos a tener situaciones difíciles. Como ya dijimos ahorita, pero podemos levantarnos en el nombre de Jesús. Dice el salmista en el Salmo 102:22, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno. ¿Para qué? Para servir a Jehová. Mire lo que este salmista está expresando, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. ¿Para qué nos congregamos en esta mañana? Para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el deseado en el capítulo 3, los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Habían dejado de mirar más allá del símbolo y lo que significaba. Al presentar las ofrendas de los sacrificios, eran como actores de una pieza de teatro. Los ritos de Dios mismos que había ordenado eran trocados en medio de cegar la mente y endurecer el corazón. Aquellos que habían sido elegidos para servir a Dios ya no lo hacían por amor. ¿Por qué lo hacían? Ya lo hacían ya como dice aquí, que yo me quedé asombrado, como una obra de teatro. Ya tengo que hacer incienso. Cuando tú cantas a Dios aquí cuando tú cantaste o tú lo que haces sirve a Dios, ¿para quién tú lo haces? ¿Lo haces porque tú vienes a alabar a Dios? Cuando tú te sientas allí, tú vienes a dar lo que tú sientes en tu corazón. O ya estás acostumbrado a decir, bueno, hoy es sábado, me pongo el traje, me siento, vengo, me voy y todos los días así. Hermanos, como dice ahí, habían olvidado la importancia. Como iglesia
Dios quiera que no olvidemos la importancia, el por qué estamos aquí hoy. Usted no vino a mirar el reloj porque quizás el tiempo, o porque quizás aquello, o porque quizás aquella hermana mira la ropa que se puso o cómo luce. La importancia es adorar al Rey de Reyes. Esa es la importancia, ese es el por qué estamos aquí. Es el por qué que necesitamos ser transformados para llevarnos los unos a los otros, como dice el salmista, para que nos congreguemos en uno, para servir a Dios. Oiga, es difícil 2 personas en una casa, esposo o esposa, convivir juntos porque son diferentes personas. A veces se tiran hasta los calderos. Gracias a Dios a mí no me han tirado los míos, pero es difícil entender a uno a otro. Es bien difícil. Mire usted mire que está a su lado, ¿Cuántas personas usted tiene a su lado? ¿Cómo usted puede convivir con ellos? ¿Cómo yo puedo convivir con ustedes y ustedes conmigo? Porque el amor de Dios nos transforma. Ese es el gozo, esa es la importancia. Por eso el salmista dice, cuando nos congreguemos, cuando entendamos que ya no podemos ser más obra de teatro, de ponernos el traje ni la corbata, ni decir a la iglesia soy adventista. ¿Para qué si no hacemos nada? Las promesas de Dios en las manos de Dios como pueblo se cumplen. Hermanos, es mi deseo y oración que usted y yo prometamos a Dios y lo cumplamos. Todavía no es tarde para cumplir las promesas que tú le hiciste al Señor. Yo te prometo. No te dejes guiar por el enemigo. Tú caíste, ya tú no puedes. O mira todo lo que tú hiciste. Levántate en el nombre de Jesús. Pueblo de Dios, te pido en esta mañana te pongas en pie para orar. Y si en medio de la oración tú reconoces, Señor, yo necesito de ti. Yo necesito ser llenado de tu amor, necesito ser llenado de tu presencia. Yo necesito creerte verdaderamente. Quizás en esta mañana hay alguien aquí que quiere tener un encuentro con Jesús. Quizás en esta mañana hay alguien que está pasando una desesperación en su vida. Quizás en esta mañana hay alguien que no sabe qué hacer, que se siente sola. Quizás las amistades, las personas que los rodean la han desamparado. Pero ven a los pies de Jesús, que Jesús te ama. Y todo lo hace nuevo. Dice Jesús, nunca más me acordaré de sus iniquidades. Hay alguien en esta mañana, iglesia orando, hay alguien en esta mañana que quiere aceptar a Jesús como su Salvador. Hay alguien en esta mañana en medio nuestro que quiere aceptar a Jesús como su Salvador. Si estás aquí, levanta tu mano y permíteme orar por ti. ¿Hay alguien esta mañana que desea aceptar a Jesús por primera vez? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo voy a orar. Voy a hacer 2 oraciones. Primera por ti, para que Jesús llene tu vida, para que el Señor te fortalezca. La iglesia orando. Señor y Dios, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu sacrificio. Gracias porque a partir de ahora yo quiero conocerte. Yo quiero saber que verdaderamente tú eres lo que dices en tu palabra. Ayúdame a aceptar tu sacrificio en la cruz del Calvario. Repite conmigo allí en tu corazón: Señor, te necesito. Ayúdame ahora y siempre, Jesús. En esta mañana hay alguien que está enfermo y quiere ponerse en las manos del Señor. Alguien quiere recibir sanidad desde el cielo y quiere confiar en el Señor. Señor, ya yo he hecho todo lo que he podido. He ido a los médicos, pero yo quiero ponerme en tus manos. Hay alguien esta mañana que desea pasar aquí delante y necesita esa oración de sanidad en su vida. Si hay alguien esta mañana, puede pasar aquí delante, por favor. La iglesia orando, por favor. Dice la palabra de Dios: confía en mí y yo haré. Cuando las personas te dan la espalda, yo todo lo puedo. Él es la solución a tu vida. Él es la sanidad a tu alma. Vamos a orar. Señor Jesús, nuevamente estamos agradecidos.
Estamos agradecidos por todo, Padre. Pero en esta mañana estoy rogando, Señor, porque mis hermanos están siendo sacudidos, están siendo pasados, triturados por el molino de la vida. La enfermedad ha llegado a su vida. Pero sabemos que tú declaras, cuando tú llegas, hay sanidad. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, recibimos esa sanidad. Espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Confiamos en ti. Gracias, Señor. Y concluyo con esta oración general para la iglesia. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú nos has libertado. Gracias porque nos has hecho libres, nos has hecho una nueva persona. Gracias porque tu palabra es una realidad en nuestras vidas. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Sé, Señor, que he fallado en mis promesas. Sé que he cometido errores. He caído en el lodo. He caído en el fango, Señor. Pero me levanto en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Espíritu de Dios, lléname. Guíame cada mañana, cada atardecer. Ayúdanos a servirte fielmente. Que tu palabra salga de mis labios, porque tú estás en mi vida siendo una realidad. En el nombre de Jesús, iglesia, recibe el poder de Dios. Levántate en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Señor, gracias. Tu pueblo aquí presente te da la gracia. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Pueden sentarse.